Una nota rápida antes de comenzar. Este contenido es únicamente con fines educativos. No promovemos el uso ni la compra de ninguna sustancia. Nuestro objetivo es explicar ciencia, regulación e historia. Seguí siempre las leyes de tu país y consulta profesionales habilitados por cualquier pregunta relacionada con tu salud. Bueno, bienvenidos a EIWA Academy. La idea de este espacio es poder hablar de ciencia, de investigación en psicodélicos, de salud mental, de quienes practican con ello todos los días, psicólogos, científicos, psiquiatras, y hoy tengo el placer de tener a Marilena Duca. Bueno, conocí a Marian en la SciConf este año, hace poquito, en octubre, y me inspiró mucho su charla, su forma de comunicar, todo lo que tiene que ver con su historia en la práctica, pero bueno, la voy a dejar que se presente ella. Hola Marian, Hola bienvenida. Vicky, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Cuando yo me presento, ahora digo que soy especialista en cosas, porque siento que a lo largo de mi carrera fui incorporando un montón de herramientas y en gran parte los psicodélicos me dieron también esa posibilidad de ampliar mi marco de práctica. Así que psicóloga, sexóloga, soy caminante del Camino Andino y vivo en el monte, vivo en Córdoba, y es un placer poder estar hoy acá y poder compartir información para EWA Academy. Así que eh, despeguemos en este viaje de intercambio hoy. Vamos. Bueno, Marian, mi primer pregunta tenía que ver con, desde tu carrera de psicología, ¿cómo empezaste a vincularte con el mundo de los psicodélicos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y, ¿Y qué es lo que te llamó a trabajar con el trauma? Me interesa mucho porque a diferencia de otras personas que vinieron a hablar a Ivo Academy, no salió mucho el concepto del trauma, sí lo bordeamos, pero eh, vos tenés una especialidad ahí y me gustaría que me cuentes un poco de eso, el trauma y por qué psicodélicos. Mira, cuando yo empecé a trabajar, en realidad el contexto voy a iniciar desde el principio, cuando estaba en la panza de mi mamá, ¿no? Cuando desde muy chica, desde muy chica, algo que fue parte de mi desarrollo y que después tuvo un impacto en mi práctica clínica, fueron los contextos de mucha desregulación y los contextos que tienen que ver con el trauma. Entonces, para mí fue algo que fue muy sencillo de poder acompañar en la práctica clínica. Ahí mis inicios fueron más que nada con el trabajo con trastorno límite de personalidad, con trastorno bipolar, ideación, planificación suicida, con aspectos si bien podemos tomar que son las etiquetas diagnósticas y cómo se ven, las etiquetas diagnósticas en un punto nos sirven como para tener un marco de referencia, o por lo menos desde mi cosmovisión ahora, un marco de referencia acerca de cómo es el funcionamiento psíquico de esa persona. Claro. Entonces, para mí la práctica fue inicialmente desde ese lugar y a medida que me fui adentrando, lo que me di cuenta son de las limitaciones. Y si bien las medicaciones, muchas veces los psicofármacos pueden ayudar a compensar, a estabilizar una persona de forma transitoria, después hay temas que son mucho más profundos y el tema es cómo abordar desde la práctica, desde la terapéutica, eso que está ahí. Eh, para mí antes los psicodélicos y cualquier droga, excepto las prescriptas por un médico, una médica, para mí en ese momento eran sustancias pausibles de generar tolerancia, de generar adicción, de generar eh, eh, polifarmacia, de como riesgo. O sea, yo reconozco que tenía una mirada muy estigmatizante de los psicodélicos al inicio de mi práctica. Y después con el tiempo lo que me pasó fue que me fui adentrando yo en mi propio camino, en el trabajo de mis propios traumas también. Y la primera experiencia que tuve fue con ayahuasca, y para mí la ayahuasca fue una sacudida existencial enorme, y ahí pude por primera vez como ampliar mi mirada, y muchos ejercicios de respiración. Hace algunos años hice el entrenamiento con Wim Hof en Polonia, soy certificada del método Wim Hof, instructora certificada del método,
Y eso también, la respiración me abrió un montón de portales y también generó esa conexión con mi sistema endocannabinoide. Y ahí fui como adentrándome de a poquito en qué pasaba eh, con cómo se podía trabajar de forma integral el trauma y cómo los psicodélicos pueden ser una vía regia para justamente catalizar esas experiencias y poder darles nuevos significados, poder ordenar todo el sistema de forma diferente, poder liberar, poder trabajar la sanación y también poder trabajarlo de forma más holística. No solamente desde la palabra, sino a nivel somático. La experiencia psicodélica es altamente somática. Entonces, tiene mucha incomodidad también y permite encontrarse con contenidos que son inconscientes, del inconsciente personal, del inconsciente colectivo transpersonal y ese tipo de experiencias depende también la molécula, depende el elemento, el enteógeno, depende del momento de vida de la persona, el setting, quién está acompañando, o sea, la molécula es la catalizadora, pero para mí no hay transformación sin sostén humano, o sea que la terapéutica es muy importante dentro de todo y ahí el trauma es algo que puede emerger de muchas formas, por eso la contención del encuadre, ese safe container es muy importante para que todos los contenidos que emerjan se puedan trabajar no solo durante la sesión, sino a posteriori de la sesión en la integración. Claro, tal cual, tal cual. Y volviendo a esto que hablabas de el trauma, ideación suicida, me parecen temas re sensibles y que también como profesional lleva mucho coraje abordar personas que vienen con este tipo de problemas. Eh, Quería preguntarte qué fue lo que te inspiró y qué cambios viste vos en este tipo de perfiles. ¿Qué es lo que vos ves más en las prácticas clínicas? Sí, sabes que algo que, digamos, te diría que siento y que pienso profundamente y que estoy totalmente alineada eh, en valores y en mi cosmovisión de forma integral, es en la conexión con el sufrimiento. Hay situaciones que son tan complejas. Tener un ser humano con una depresión refractaria que ya probó montones de diferentes tipos de medicación y que no, eh, un, una persona, un paciente decía algo así como, la depresión todavía está eh, y no me estoy muriendo. O sea, eh, como un día a la vez. Hoy por lo menos la depresión no hizo que yo tenga un pensamiento para matarme. Entonces, tener a mí me inspiró en lo personal todo lo que es mi historia familiar, eh, pero digo, mi historia familiar y no hubo un tratamiento con psicodélicos en mi núcleo, eh, pero poder ver el sufrimiento es algo que no tiene palabras, no tiene explicación. Generalmente lo que sucede es que desde un posicionamiento más neurotípico, ¿cómo puede alguien entender que alguien quiere quitarse la vida? ¿Cuál es el nivel de sufrimiento que tiene que tener una persona para que se quiera quitar la vida? Por eso para mí, eh, tener diferentes vías de tratamiento. Todavía hay terapia electroconvulsiva que se sigue haciendo, o Sí. sea, transcranial, TMS, o sea, hay un montón de terapias que se están haciendo que son eh, eh, altamente invasivas y tener catalizadores que nos ayuden a trabajar el sufrimiento humano desde lugares de seguridad, teniendo un buen screening, teniendo una buena preparación, buenas sesiones de exploración, con encuadres muy claros, con muchos cuidados, y después poder trabajar terapéuticamente el material, a mí me da esperanza. A mí realmente me da esperanza cuando me he encontrado con un montón de situaciones con paredes. Es totalmente desmoralizante encontrar qué es lo que se puede hacer con el sufrimiento
para la persona que lo vive y para todo el entorno, para toda la familia. Sí, Entonces, 100%. tener esa posibilidad para mí no es magia, ¿tá? Porque algo que también se dice es la magia, y no es magia, es clínica, es práctica, es evidencia, que se está construyendo, obviamente que es un campo en construcción, pero, Protocolos, eh, acompañamiento. pero pero hay que darle un lugar, entonces hay que darle un lugar, y hoy que vivimos en una sociedad en la cual lo que se, lo- en general, lo que se busca es la optimización, el estar siempre bien, y le podemos dar un lugar al sufrimiento. Ahora, el sufrimiento sostenido, crónico, desvitalizante, un sufrimiento que no permite poder conectar con el respirar, cuando duele respirar. Solamente las personas que atravesaron o conocieron a alguien que atravesó una depresión severa saben de lo que estoy hablando. Eh, entonces, o al que acompañó como Sí, profesional de la salud. Entonces, digamos, no nos sirve solamente tratar síntomas, sino que tenemos que comprender mucho más lo que son los procesos, la forma en la que nos vinculamos con lo que vivimos, eh, poder integrar todo lo que tiene que ver con lo biológico, lo psicológico, lo emocional. Eh, Creo que eso es clave para poder salir de lo que son los patrones rígidos sí, y poder observar narrativas y con más claridad, sin el forzar, sin una posición capacitista. Bueno, hay cosas que me cuestiono, que digo, ¿qué pasa con los psicodélicos? Para mí los psicodélicos no son un medio para ser alguien más productivo para la sociedad. Para mí son un medio para que una persona pueda aliviarse y que pueda eh, poder habitarse, poder habitar su propio territorio, poder habitar su ser. Ya a partir de ahí y después tiene la libertad, y que esa persona tenga la libertad de poder elegir. tal Y eso cual, para mí es tal cual, altamente valioso. 100%. Y a mí lo que me resulta muy impresionante y lo que más me hace empatizar también con la salud mental en general y la depresión es que esto que vos mencionabas, no es solamente la persona que tiene depresión, es también su familia, es también sus amigos, es también su trabajo. Hay veces que digo, bueno, pero ¿por qué como sociedad todavía hay tanto estigma si la salud mental es, creo que la plataforma más grande que nos lleva a los seres humanos a lograr cosas, ya sea laboral, ya sea vínculos, ya sea, eh, o sea, cualquier cosa? Sin una buena salud mental, uno, uno no puede funcionar y los que están alrededor de esa persona tampoco. Y hay veces que para los que están alrededor es muy difícil porque es casi como contraintuitivo. Una persona que a veces que tiene depresión, por ahí no te invita a que le respondas de la mejor manera. El otro también se frustra. ¿Por qué esta persona no sale? ¿Por qué no me habla bien? Entonces se vuelve un problema muy complejo y es como que nos vamos cerrando cada vez más. Y yo creo que ahí los psicodélicos donde realmente pueden ayudar es, eh, te sacan del pensamiento rumiante o de que hay solo una avenida de pensamiento y es esa, ¿no? Entonces, mi próxima pregunta era como, o sea, ¿cómo le explicarías a alguien que por ahí no sabe nada de psicodélicos si viene y dice, pero un psicodélico versus un antidepresivo, ¿cómo cambia el mecanismo de acción? ¿Cómo es que a las personas le da tanta esperanza? ¿Por qué? Bueno, ahí lo que me interesa primero decir es que los psicodélicos amplían el marco desde el cual entendemos la experiencia humana, ¿no? Partiendo de esa base. Eh, y, y para poder entender la experiencia humana, o cuando hablamos de experiencia humana, hablamos de una complejidad divina, te diría, de una complejidad en la cual eh, tener esta distinción entre qué herramientas o qué para abordar esa complejidad, como si esto que vos hablabas de la flexibilidad, o sea, no hay una herramienta única para. Ahora, hay herramientas que se vienen utilizando desde hace muchos años sin efectividad a nivel terapéutico. Igual hay investigaciones que lo que hablan que lo que más cura y sana es el vínculo, por eso también creo que
a veces la pregunta tiene que ver de cuáles son los formatos también, eso es algo que a mí me interpela un montón, desde qué formatos abordamos la salud mental, porque una cosa es el formato individual, otra cosa es el formato comunitario. Entonces, siento que en lo relacional y en lo primero que se veía en esa diada, primero hay una diada, que es la diada terapéutica, sujeto y terapeuta en este caso, y después tenemos un tercero que entra en el vínculo, que es el elemento, el psicodélico, que lo podemos encontrar de muchas formas, lo podemos encontrar de forma sintética, lo podemos encontrar de forma natural, que tienen diferentes perfiles de seguridad, diferentes, hay un montón de debate acerca de esto. No me voy a meter hoy ahí, en algún momento si querés vamos a hacer alguna charla especial sobre la seguridad, y también puede venir un farmacólogo o farmacóloga invitado a también dar ahí, aportar ahí su info, su data al respecto. Ahora, alguien que no tiene ni idea, que nunca conectó con psicodélicos y que se dice, che, ¿qué hago? ¿Tomo un antidepresivo o veo que en todos lados ahora hay terapia asistida con psilocibina? ¿Y qué elijo? Lo primero que yo le diría a esa persona es elegí informarte, porque creo que las decisiones, que ahí está la soberanía sobre nuestra salud, que es algo que muchas veces desde los sistemas más hegemónicos nos posicionamos en, bueno, lo que me dicen Claro. pasó, van a bañar el video si llego a decir la palabra C o de corta y D. Entonces, si vamos a lo que ha pasado en estos últimos años, el otro día me mandaban fotos que veía de cosas, de escenas durante la pandemia, Mm. y es como, wow, o sea, como situaciones que son dignas de un viaje psicodélico, de un estado expandido de conciencia. Entonces, lo primero que yo le sugeriría a una persona es, primero, informate acerca de cuáles son las posibilidades que hay para vos. Eh, y una vez que tengas información, tomate un tiempo. En inglés vendría a ser como circuit it. Sentate con esa información, deja que decante y después toma una decisión informada. Se sabe que los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina, y un estudio del Imperial College of London que hizo Cahar Harris, en los cuales comparó estamos hablando de psilocibina sintética y también antidepresivos, IGRS, y lo que tienen son muchos menos efectos secundarios. Esto no significa que la psilocibina o los hongos psilocibios no tengan efectos secundarios, tienen efectos secundarios, o más que secundarios, o sea, en definitiva todo en la naturaleza lo tiene, todo, hasta no sé si te pasás de manzanilla, digamos, es como, Claro. eh, pero hay efectos que pueden ser adversos y efectos, o sea, dentro de lo que es la clínica y en lo que es en investigaciones, y lo mismo que en todos los estudios y en las fases de los diferentes estudios, hay determinado tipo de criterios clínicos en los cuales se evalúan lo que son la fenomenología o sintomatología, en algunos casos, de las experiencias que se realizan con diferentes elementos. Es verdad que los psicodélicos tienen mucho estigma, es verdad que los antidepresivos de este tipo tienen, después tenemos antidepresivos duales, bueno, hay un montón, no voy a entrar en farmacología, en la parte de psicotrópicos, pero digamos que en toda esa complejidad de opciones es, bueno, algo me está sucediendo, siento que necesito un cambio, no estoy encontrando el camino, probé esto. ¿Cuáles son las alternativas disponibles? Entonces, yo no soy quien para decirle algo a alguien, anda por la farma o anda por lo natural, porque creo que son visiones totalmente polarizadas cuando estamos en medio de una complejidad, y creo que acompañar a personas a poder tomar decisiones informadas en función de datos concretos, que ahí no estamos yendo al mundo de las interpretaciones, estamos yendo a factos. Y hoy hay mucha gente que lo que dice que esto es un campo emergente, que no hay suficientes publicaciones, también se habla de lo que es la seguridad relativa, que tenemos en un estudio de David Nutt, en el cual, que lo hizo para Londres, en el cual hablan del perfil de seguridad de la psilocibina en comparación de otras sustancias, y el alcohol ocupa el primer lugar de las sustancias Buenísimo. más riesgosas para terceros, y en segundo está la heroína, o sea, Sí, primero el sí. alcohol y después la heroína, y la Cada vez que psilocibina está, puedo citar a esta persona, este estudio puntual, lo hago porque me parece una locura que el alcohol es legal y
y hay mucha gente saliéndole a pegar a los hongos y a la psilocibina por ahí como sin tener un marco completo de esta información. Así que, nada, o sea, Sí, bueno, también por es eso que existe EWA Academy, porque es mejor que nada, que podamos transmitir esta información que tiene un backup científico, digamos, pero sí, es más, te agrego algo ahí. Yo digo, a ver, está bueno tener una mirada crítica y cuestionarse o sea, todo, ¿no? A ver, no podemos vivir todo el tiempo en el mundo de las dudas y de las preguntas, porque si no, no circularía la energía. Si vamos a ciertos principios, hay principios que tienen que ver con la reciprocidad, que tienen que ver con la conexión, que tienen que ver con los movimientos, con lo cíclico. Entonces, si eh, tenemos información, tenemos que ver cuánto de eso se ajusta a nuestra bioindividualidad, cuánto de eso nosotros podemos decir, che, le doy espacio a esto adentro mío, confío, me busco un lugar en el cual yo pueda confiar, busco una fuente segura para mí en este momento dentro de mi contexto. tal cual, Eh, la información es poder, el poder tener, y después está como la segunda parte, que es esa fase crítica, y después la evaluación final, de decir, bueno, a mí me hace sentido esto, y me hace sentido desde mi sistema nervioso y cómo mi cuerpo, mi soma escucha esto y dice, sí, esto no, mis funciones cognitivas, mi espacio emocional, y si no siento que tengo un espacio de autonomía para poder elegir, busco asesorarme, y si tal cual. necesito una opinión una, y si necesito dos, y si necesito tres, hasta encontrar un momento en el cual diga, sí, voy hacia este lugar y puedo dar una decisión informada. Eh, y algo también que quiero traer es acerca de los pueblos originarios, que si bien, o Claro, sea, volviendo a la seguridad, si bien dentro de lo que es la historia, se sabe que por miles de años se han utilizado psicodélicos, entonces, plantas maestras. sí, Entonces, desde ese lugar, podemos decir, bueno, hay una seguridad relativa, porque durante muchos años esto sucedió. Ahora, también hay que tener en cuenta el contexto. No es lo mismo el contexto comunitario, vuelvo a lo mismo, el contexto relacional en el cual se daban determinadas experiencias, ni que hablar de la polifarmacia y de todo lo que sucede hoy en la vida contemporánea, con cómo las personas están contaminadas, estamos contaminadas. Bueno, yo estoy un poco un pie acá, un pie allá, tengo la suerte de vivir en el monte nativo en una reserva, pero yo tomo agua del arroyo, que viene directo del Champa, de Cerro Champaquí, tengo como la comida como comida agroecológica, o sea, estoy en un lugar de extremo privilegio, tengo mi huerta, tengo como espacios en los cuales fui, que no lo hice el día a la mañana, me llevó un montón de años poder estar a donde estoy ahora y tener las elecciones que tengo, pero la persona que vive en un 10º piso, en un departamento, ir a la selva, tener una experiencia con medicina tradicional y después volver al martes al banco a tener que estar, no sé, sellando algo, contando guita, no es lo mismo. Entonces digo, todo es contexto, por eso, ¿cuál es el mejor contexto para un psicodélico en esta vida contemporánea? ¿Cómo podemos hacer para acompañar personas de la manera más segura? Porque ahí se convierte en una herramienta muy concreta para poder generar cambios que sean sostenibles, para lograr esa flexibilidad, una reorganización y mejorar la calidad de vida. O sea, ¿cómo hacemos para mejorar? Porque si no es como, bueno, no sé, no todo el mundo se va a ir a vivir a la selva o al monte por 2 meses y olvidarse de todo. Entonces es cómo hacemos para encontrar ese espacio con protocolos que sean adecuados para la persona que vive en la bueno, ciudad. Entonces, para mí eso es algo que está como cada vez en más desarrollo, pero no tal está cual. definido. Y No que, está y que definido no está en definido y yo creo que lo que está bueno plantear para el futuro es la opcionalidad. Me parece una palabra mágica porque no todos nos encontramos en la misma fase en todos los momentos, no todos tenemos los mismos recursos, la misma rutina. Y como vos decías hace un rato, no todos los psicodélicos y los perfiles de todos los psicodélicos son para todas las personas. Y no todos llegan a las soluciones por un psiquiatra. Entonces, poder tener la opcionalidad, como que no importa si es un hongo, si es sintético o qué,
pero poder tener como las alternativas en el futuro, yo creo que ese es el futuro que a mí me gustaría ver que se construya en este ámbito. Eh, Lo María, mismo. sos facilitadora certificada en el Microdosing Institute de Ámsterdam. ¿Puedes contarme un poco de esa experiencia, de qué se trata y, bueno, de paso también hablar un poco de la microdosis, que por ahora no la cubrimos en ningún capítulo de EWA Academy? Sabemos que por ahí hay menos evidencia científica que en los ensayos clínicos de macro, digamos, o mejor dicho, 0,25 miligramos de psilocibina. Quiero que me cuentes un poco de esa experiencia y de microdosis en general. Sí, bueno, para mí fue una experiencia espectacular. Justamente, primero fui estudiante porque me interesaba saber cuáles eran los protocolos que utilizaban. Ellos vienen en contacto directo con Fadiman Claro, desde los inicios. Ya tienen 10 años de trayectoria con microdosis. Y aprovecho y les comparto que este año perdón, en el 2026 se lanza, voy a coordinar, voy a liderar lo que son los grupos de microdosis en español para el MDI, y bien, después por otro lado, sí, o sea, y algo que charlamos y el motivo por los cuales ellos quieren abrirse a las micro en español tiene que ver con que casi toda la información está en inglés, y cuando me refiero a información, me refiero a información con protocolos. Si bien hay algunas organizaciones en Latinoamérica y en Sudamérica, o sea, Centro y Sudamérica, que están haciendo cursos, ellos vienen trabajando mucho, mucho, mucho. Sabemos que Ámsterdam es un lugar donde las trufas son legales. El programa del MDI lo que tiene es que es súper práctico y no se trabaja solamente con una molécula, con una sustancia, con una planta, sino que te dan todo el conjunto. eh, y la diferencia entre las micro y la macro, más allá de la cantidad, yo creo que nunca hay que subestimar a las microdosis. Las microdosis pueden hacer cambios, son procesos estructurados, los cuales se trabaja con una intención, hay toda una preparación, se elige un protocolo, se sostiene ese protocolo por un tiempo, y la dosis es subumbral. Lo que hace la dosis es que vos puedas funcionar y puedas realizar tu vida de la forma habitual, sin que tengas una experiencia de tanta movilización, tanto sea emocional, biológica, eh, como dan las dosis plenas, como una macrodosis. Entonces, hay información que empieza a aparecer en forma de insights, y esa información se trabaja de forma integral para poder transformarla, y lo que se busca también es chequear a ver qué viene con esa intención para este proceso, y se ve en proceso. No es claro. un espacio nada más, sino que es una práctica. La microdosis, estamos hablando de una práctica, estamos hablando de incorporar la medicina de, de las plantas, de los hongos, de una forma en la cual podamos ir expandiendo nuestra conciencia, teniendo mayor flexibilidad, incorporando nuevas formas a nuestra narrativa, nuevas formas de actuar y de ser en el mundo. Así que eso es la práctica. El MDI trabaja súper serio, y más allá de que fue un lugar que elegí para formarme, ahora van a abrir su espacio para el público en español, para las personas que quieran acceder a protocolos seguros en español. Sí, me parece que está buenísimo, tal cual, como poder cambiarlo de en distintos idiomas y hacerlo apto para todo público, Sí. creo que Ah, bueno. y está la página. Lo que hicieron fue ahora, todos los recursos estos se los comparto, que tienen montones de recursos, y son recursos en español ahora, que hicieron una traducción de su página web, y están haciendo las adaptaciones culturales para que sea, es como open source, para que cualquiera que quiera acceder pueda tener esa información. Así que eso me parece también súper valioso, porque el que quiera informarse y tener recursos, hasta también hay información directamente que viene de Fadiman y de Corb, que es una persona que trabajó mucho tiempo con Fadiman, en el cual
hay información acerca de interacciones, por ejemplo. Y ahí podemos ir al cuestionamiento de, bueno, ¿qué es ciencia y qué pasa con lo que es evidencia? Tú mencionabas los papers y las publicaciones. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es evidencia? ¿Cuándo algo podemos decir, ok, listo, esto está es científicamente comprobado? Y también está la ciencia ciudadana. Entonces, hay un montón de académicos que se jactan con, bueno, cuántas fases tiene un estudio, y si bien está buenísimo que esa parte exista, pero tampoco no por eso tenemos que desestimar información que es muy valiosa, y la información más valiosa es la que atravesamos en nosotros mismos. Y a partir de ahí tenemos un campo que digo, es único, porque no es lo mismo para mí que para vos. ¿Buscamos No, puntos en común inagotable. en la ciencia? Sí, pero volver acá es muy importante. Total, 100%. Y Mariana, a mí me gusta, como para ir redondeando, hacer la siguiente pregunta, que es, ¿cómo te gustaría ver el campo de la salud mental en 10 años? ¿Qué te imaginas? O sea, nos vemos de acá a 10 años, ¿qué está haciendo Marian? ¿Qué te gustaría que puede ser desde la legalidad, desde la práctica? ¿Qué ves? Lo primero que me surge es mucha paranoia. Lo primero que me surge, son todas mis teorías conspiranoicas, debo Ok. reconocer, pero bueno, vivo en Córdoba, o sea, lo primero que me surge es eso, pero lo voy a dejar entre paréntesis porque si no voy a sonar muy esquizoide. Eso lo primero, y lo segundo es, si voy a la intención, al corazón, hablando desde el corazón, lo que visiono y lo que me gustaría es que las personas puedan tener la libertad de elegir de qué forma quieren vivir, cómo quieren relacionarse. Para mí todo, o sea, para mí el futuro es ancestral y es contemporáneo, porque eh, no elegimos moléculas, no elegimos plantas, no elegimos hongos, sino que elegimos vínculos, elegimos relaciones. Entonces, para mí tratar de traspolar solo lo ancestral acá o sea, estamos a donde estamos. O sea, eh, es cómo podemos integrar todo eso. Entonces, para mí es como me visiono la salud mental desde un lugar de mucho sostén y de mucha mayor vincularidad, de salir de la parte individual y pasar a lo colectivo, eh, y poder tener multiplicidad de tratamientos. Hoy, lamentablemente, y lo digo con, no sé si la palabra es culpa, pero sí con mucha frustración, que hay tratamientos que no son suficientes. Entonces, tener diferentes posibilidades de abordaje eh, y conectar con la divinidad, porque cuando conectamos con los psicodélicos estamos conectando con algo que es mucho más grande que nosotros. Para mí estamos conectando con Dios, estamos conectando con la divinidad. Entonces, poder conectar con el amor, creo que eso es algo que es el amor hacia nosotros, hacia la naturaleza, darnos cuenta que somos parte de la naturaleza y que nos estamos separados. Creo que el mundo sería un poquito más amigable, un poquito más amoroso, y creo que el sufrimiento se aliviaría un montón. Así que esa es mi expectativa, que puede ser mágico, fenomenista, pero omití la parte conspiranoica. Me parece muy bien. Esa la dejamos para un íntime. Me parece muy bien. No, Sí. o sea, creo que es muy linda esa visión, sobre todo como no olvidarnos que los vínculos son importantes, porque creo que estamos, o sea, creo que vivimos en un momento en el que la tecnología nos permite, si no queremos salir de nuestra casa por un mes, podemos tranquilamente no salir de nuestra casa por un mes, y todo te puede llegar a tu casa, todo lo puedes hacer adentro de tu casa, y creo que se pierde algo mágico, que es como, está buenísimo también hacer las cosas en persona, ¿no? A mí me encanta, por lo menos lo veo en el mundo corporativo, cómo de repente pasamos del trabajar remoto. Hay, no sé, empresas como Amazon que dijeron, no, no, ya presencial todos de vuelta. Está bien, por un tema tal vez de ser más efectivos en el laburo, pero también creo que hay algo muy importante en el vínculo con las personas en el día a día, en estar expuestos
a ideas distintas, a no encerrarte en una Incomodir. cámara de eco de inteligencia artificial que está como haciendo eco de todo lo que te gusta o reforzando lo que no te gusta. Bueno, podría hablar horas de esto. Pero me gustaría cerrar preguntándote tal vez como para una persona que tiene una depresión severa o tiene ideación suicida, en tu experiencia, ¿cuál dirías que es ese primer paso que dan estas personas hacia la sanación? Eh, un compromiso muy chiquitito, muy cortito, con un otro. Lo primero que se busca en consultorio es el compromiso a una cita más. Eh, es comprometer a esa persona a verse y algo que yo creo que ahí es como, ¿no? Decir, bueno, okay, ver como una posibilidad, algo que yo aprendí hace muchos años, que me dijo un supervisor fue, si vos estás trabajando con alguien que está en un pozo abajo y ve todo negro, va a ver todo negro. Entonces, está bueno desde arriba mostrarle que arriba hay luz, aunque le cueste, aunque se enceguezca un poco, y tirarle una soga y decirle, vamos que yo te ayudo, y hacer como ese pooling y es un trabajo en conjunto, por eso hay un trabajo terapéutico, es decir, siempre hay un camino. Esa es una frase que yo repito un montón, siempre hay un camino y el vínculo es el que sostiene el cambio. Para mí no hay transformación sin sostén humano. Entonces, para alguien que tiene una depresión, para alguien que que piensa en quitarse la vida, sepa que siempre hay un camino, siempre hay un otro que puede estar ahí para extender una mano, para hacer un poco de fuerza cuando la persona no tiene fuerza, y tienen que poner una partecita así chiquitita de sí mismos, que es un esfuerzo enorme para una persona que esté en esa situación, pero decir, bueno, ok, pongo Estoy. un poquitito de mí y ponen otro poquitito del otro lado y desde ahí evaluamos y vemos cómo podemos establecer un plan de acción chiquitito y de acompañamiento para ir día a día. Así que es día a día. Qué lindo. Bueno, me encanta. Eh, Me parece re importante también hablar de esto porque creo que más allá de, bueno, el tabú de la ciencia o no ciencia de los psicodélicos, creo que es importante, pero arriba de eso todavía creo que también hay mucho estigma en cómo nos referimos de salud mental, a veces que evitamos temas que son un poco incómodos y hay gente más de la que pensamos que está pasando por algo feo, entonces, no sé, creo que también está bueno poder darle visibilidad a eso. Pero bueno, yo por lo menos me inspira mucho escucharte y te agradezco mucho por todo tu Gracias. trabajo y por ser tan clara y por ir contagiando tu energía. Y bueno, y gracias por estar acá hoy. Gracias, gracias de corazón por abrir el espacio y reitero, siempre hay un camino y algo que lo charlamos cuando nos conocimos en la SciConf y que lo charlamos antes de empezar este call, que vos con la edad que tengas el push, la energía y que vayas en búsqueda de nuevos caminos en salud mental, es hermoso. Así que gracias, gracias también por eso, porque todos nos necesitamos, somos una red. Entonces, todos los componentes son necesarios. Cada uno hace su parte del trabajo. Así que yo estoy como ahí en la primera línea, pero tienen que existir también personas que estén pensando en una estrategia más macro, en regulación, en accesibilidad. Así que gracias también a vos por tu trabajo. Y bueno, seguiremos en contacto. Me encanta, Marian, muchas Bien. gracias. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los que escuchan este espacio. Gracias.